Bien, tal como habíamos visto en la primera parte de este capítulo, recuerden ustedes que estamos hablando del Estado, la nación y el gobierno. En el primer caso, una definición jurídico-política. En el segundo, una definición sociológica cultural. Y en la tercera, referido a un conjunto de instituciones que son los objetos más esenciales que tiene la doctrina de la ciencia política. Entonces, en esta segunda parte, al igual que en la primera, tenemos un contenido referido a algunas definiciones y precisiones conceptuales muy importantes en torno a lo que es la nación. Ahí vemos la nación, la nacionalidad, la nación política, el Estado, la política y la nación de tipo cultural, el principio de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación. Entonces, aquí vamos a comenzar con esta definición que ya habíamos introducido en la primera parte, donde nos dice que la nación se refiere a una realidad sociológica cultural de un pueblo caracterizado por una disimilitud hacia afuera, es decir, son diferentes respecto de otras culturas, y una semejanza hacia adentro en el terreno étnico-cultural que aspira a disfrutar de una organización política propia. Entonces, lo que nos está diciendo en estas cuatro líneas es que toda nación, todo grupo étnico-cultural siempre va a aspirar a tener una organización política propia. Y eso está establecido dentro de la doctrina de la ciencia política, dentro de lo que ha sido el avance del conocimiento en las organizaciones políticas. Ya no solamente es legal, sino además es legítimo. Entonces, esa forma de organización política propia que busca un grupo de personas en el terreno étnico-cultural es totalmente loable. Habíamos comentado también el hecho en que en todos los países en el mundo existen pues más de una nación dentro de un mismo estado, dentro de un mismo territorio. Habíamos comentado el caso particular de nuestro país, que tenemos 36 naciones. Eso significa que todas y cada una de esas naciones tiene derecho a una autodeterminación de tipo político, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero eso establece un derecho imprescriptible, inembargable, inalienable dentro del terreno étnico-cultural. Entonces, en ese sentido, eh, esta nación tiene como soporte la idea de pueblo. Siempre hemos escuchado esa palabra, esa frase referido a un grupo cultural, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando ahí de un conjunto de personas de un lugar, de una región o de un país con un gobierno independiente. Cuando hablamos, por ejemplo, del pueblo boliviano. Cuando un pueblo se dota de una realidad política propia, alcanzaría la condición de nación. También, fíjense, a ese nivel estamos hablando de que ese grupo étnico va a adquirir ese concepto, esa categoría de nación dentro de un estado. Entonces, a partir de aquí, eh, emerge ese concepto de nacionalidad que describe la situación de un pueblo en el Estado en busca de una realidad de tipo político. Una explicación de nación que no reconociera por principio la condición de tal a todos los pueblos que no han conseguido dotarse en el pasado de una organización política propia, incurriría en una rigidez intelectual escasamente admisible.
Entonces, fíjense este conjunto de conclusiones que se van obteniendo, obviamente fruto de todo el desarrollo teórico, filosófico que ha habido en torno a esta explicación de nación. Existen así eh, tipos de nación, como es el caso de la nación política y de la nación de tipo cultural. En el primer caso, obedece su surgimiento a una referencia de tipo ideológica que ayuda a hacer más fácil la vida del Estado. En el segundo, cuando hablamos de la nación cultural, obedece a su propia mentalidad y cosmovisión ideológica que a condiciones de la realidad. Entonces, eso es un aspecto eminentemente cultural. Muchas veces han escuchado esta palabra de cosmovisión, es decir, la visión de mundo, en este caso, que tiene un grupo cultural. Ahora, a partir de esto, vemos que la nación política se concibe como una nación acompasada a las necesidades planteadas por las transformaciones económicas, sociales, ideológicas y políticas, que no puede oponer su originalidad a la artificiosidad del Estado. ¿Recuerdan ustedes la definición que hacíamos del Estado? Es una definición de tipo jurídico-política. Entonces es una construcción hecha por la misma sociedad. De hecho, todas las sociedades van definiendo su concepción, van adoptando sus posiciones de tipo político. Me refiero en las formas de organización, ¿no? Que eso es, perdón un momentito, por favor. Bien, disculpa, era una llamada. Entonces, en este sentido, en la descripción que estamos haciendo, en este caso de la nación política, el Estado que asume el carácter multiétnico en su realidad, porque está compuesto por un conjunto de naciones, debe generar un tipo de nacionalismo específico, fíjense esto, acorde en las líneas generales con el nacionalismo liberal, un nacionalismo a la medida del ciudadano y no del particularismo étnico, es decir, que no se debe privilegiar ningún particularismo étnico a ninguna nación por encima de las otras, de todas las existentes dentro del Estado. Entonces, es decir, que al asumir ese carácter multiétnico de su realidad, el gobierno que esté de turno obviamente debe gobernar para todos, sin discriminar o sin superponer a un grupo étnico respecto del otro, independientemente de su cantidad, porque ese es otro aspecto que podemos nosotros encontrar dentro de un Estado. Hay algunas naciones que en términos de población son mayores a otras, como por ejemplo, en el caso de nuestro país, hay una de las naciones que tiene más de 3 millones de habitantes, ¿no? De todos los que somos en el país, pero hay otra nación que apenas son 50 familias. Entonces, todos tienen los mismos derechos independientemente de su cantidad. Ahora, la pertinencia, por ejemplo, de tratar de estructurarse con una organización política propia, eso hace la diferencia por la cantidad, ¿no es cierto? Entonces no vamos a pretender, por ejemplo, que una nación que tiene 50 familias quiera formar un Estado. Obviamente no lo puede hacer, porque ni todas las personas que están en ese Estado alcanzaría para cubrir todo lo que se necesita, ¿no es cierto? Entonces hay que ver también la pertinencia cuando se trata de que una nación se pueda constituir
en un estado. Eso también es importante. Es un proceso evaluativo, autoevaluativo que hay que hacer para poderse declarar o autodeterminarse como un estado. Entonces, el individuo con dignidad y derechos intrínsecos a su persona debe ser el sujeto y no el objeto de la nación. ¿Cierto? Esto es muy relevante. Por eso lo hemos colocado ahí en un recuadro. El concepto que estuvimos viendo del Estado habla de una organización utilitaria, construida por la inventiva política para la consecución de fines políticos, incluyendo obviamente los económicos. Entonces la política, que es el terreno de la oportunidad y la medida de su éxito, es el grado en que las bases materiales del bienestar, es decir, nos estamos refiriendo a la ley y orden, a la paz, al bienestar económico, son realizadas. Entonces, en esa medida vemos de que la nación, bajo una concepción de tipo cultural, es normalmente vista como una cosa buena en sí misma, un hecho básico, un ineludible dato de la vida humana. Entonces, esto pertenece al terreno de actividad del espíritu humano. Sus logros están en el terreno del arte, la literatura, la filosofía, la religión, las costumbres, ¿no es cierto? Eso es lo que caracteriza a una nación de tipo cultural. Por eso es que en la definición decíamos que es una definición, vale la redundancia, sociológica cultural. Cuando hablamos entonces de esa nación cultural, nos referimos indudablemente a la singularidad cultural de una colectividad, el espíritu del pueblo, el responsable de la creación de la nación. Entonces, eso es lo que da lugar a esa creación de una nación de tipo cultural. Es así que la nación debe constituirse en el criterio legítimo para delimitar las organizaciones políticas. Fíjense, y aquí es importante hacer esta precisión entre lo que es legal y lo que es legítimo. Lo legítimo se puede traducir luego en lo legal, ¿no? Pero lo único que hace lo legal es dar constancia de esa legitimidad, que se hace obviamente a partir de las resoluciones de las personas. Entonces, eso siempre está en el tapete, en las discusiones, porque hay muchas cosas que pueden ser legales, pero no son legítimas. Pero toda cosa legítima puede ser legal. Eso también es relevante. Entonces, el protagonista de la nación es la etnia. Los derechos de la nación no son los que se derivan de los ciudadanos que la integran, sino que se deducen del organismo vivo y eterno que es la nación de base cultural. Estos rasgos de naturalidad en esta idea de nación son los que proyectan sobre ella sus características potencialmente totalitarias. Entonces, en esta medida, estamos poniendo énfasis en aspectos que son relevantes, como el tema de la etnia, como la naturalidad que se da dentro de una nación. Entonces, son una serie de conceptos, son una serie de constructos teóricos que están asociados a lo que estamos revisando en este momento acerca de la nación. Y aquí está lo que se denomina el principio de las nacionalidades. Consagra el derecho de toda nación cultural, por eso ponemos en rojo ahí, de toda nacionalidad a dotarse de una organización política propia. Eso es lo que estábamos comentando hace un momento. Esto se fundamenta en un hecho objetivo. Ustedes saben que la ciencia es objetiva, es racional, ¿no? Es rigurosa, es formal. Entonces, este fundamento en un hecho objetivo habla de la existencia de una nación. Entonces, estableciendo con ello
una diferenciación significativa con el posterior derecho de autodeterminación, que tenderá a defender las mismas metas, posibilidad de secesión de un territorio hasta entonces integrado en un Estado para la creación de uno nuevo, sobre el fundamento subjetivo como es la voluntad de los habitantes del territorio en cuestión. Esto quiere decir de que una nación, ¿no? Un pueblo puede entrar en un proceso de secesión, es decir, de separación dentro de un estado y tener el derecho a formar otro estado. Ahora, la pertinencia de poder hacerlo pasa evidentemente, como les decía, por una autoevaluación, que evidentemente también, vale la redundancia, trae consigo elementos o fundamentos de tipo subjetivo, es decir, más de todo de una voluntad de los habitantes de un determinado territorio que hacen a una nación el poder autodeterminarse, el poder entrar en una secesión, ¿no? Entonces, la doctrina de la ciencia política, eso lo ha establecido. Entonces, esto tiene una larga data, no es una cosa reciente, ¿no? No es una cosa reciente. Fíjense, han habido algunas acusaciones de ser secesionista, de ser separatista en los últimos tiempos en nuestro estado, pero es un derecho objetivo dentro de lo que significan las naciones en el mundo, el derecho de la autodeterminación. Entonces no es una coyuntura que ha definido esto, sino esto está dentro de la doctrina de la ciencia política. Entonces, el derecho de autodeterminación, es decir, las bases históricas de la idea de autodeterminación, apuntan hacia una dimensión de tipo interna, que está ligada al nacimiento de la idea de gobierno representativo, porque el gobierno que exista dentro de un Estado obviamente debe representar a todos y no hacerlo en el orden de un particularismo étnico, como decíamos hace un momento. Entonces, la autodeterminación defiende que los ciudadanos deben elegir su gobierno de modo que éste repose sobre su consentimiento. Tienen ese derecho, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que nos decía este autor. Con la ayuda de un pequeño toque de prestidigitación, es decir, está hablando en sentido figurado, la original pretensión de que los individuos deben consentir o establecer contractualmente el gobierno que se les manda es transmutada en el derecho natural de las naciones a determinar su propia estatalidad, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy central dentro de lo que es este constructo teórico de nación, es decir, para poderlo comprender, de dónde viene y hacia dónde va y qué es lo que puede pretender para poder consolidarse, ¿no es cierto? Entonces, lo que está buscando, en definitiva, es una representación a la medida de su origen étnico-cultural. Bien, eso en lo que se refiere a este concepto de nación. Y luego tenemos el concepto de gobierno. Permítanme un momentito, por favor. Vamos a cargar esa otra parte.
Bien, ahora hacemos referencia entonces a este otro concepto que se refiere al gobierno. Bien, en esta parte tenemos la siguiente estructura de contenido: el gobierno, las reglas fundamentales del juego del sistema democrático, el gobierno democrático, criterios para la elaboración de una clasificación o tipología de tipo eficaz. Hablamos de democracia mayoritaria, de democracia de consenso. Se habla también de los gobiernos democráticos en una clasificación de tipo tradicional, ¿no? Como es el parlamento, el presidencialista, el convencional, y también se habla de la forma de gobierno de dictadura, también en una clasificación tradicional. Recuerden ustedes que estamos haciendo el acompañamiento de esta revisión teórica también a través de sesiones de video. Las sesiones de video que tienen que ver con la historiografía, de manera particular, de la política boliviana. Entonces aquí, es decir, en esas sesiones de video, vamos a ver todas las formas de gobierno que se han dado en nuestro país. Y obviamente vamos a comparar con lo que estamos revisando en la teoría y van a ver ustedes que en nuestro país hemos tenido todas esas formas de gobiernos democráticos, no democratistas, ¿no? Bueno, parece que ahí Dian tiene su micrófono abierto. Dian, su micrófono, por favor. Bueno, ahora sí. Parece que no podía controlar su micrófono. Muy bien. Entonces, bajo esta estructura es que vamos a revisar este punto del gobierno. Entonces, vamos a ver el gobierno y su término, que tiene una tradición evidentemente continental europea, por un lado, que trata del poder ejecutivo, es decir, hace referencia a lo que es el poder ejecutivo. Y luego hay una tradición anglosajona, ¿no?, que hace referencia a un conjunto de instituciones públicas que determinan el modo como se concibe y ejerce el poder, así como los medios de su control. Entonces, esos son los dos orígenes y sobre todo las dos concepciones más generalizadas en torno a lo que es este constructo teórico, es decir, a lo que es el gobierno. Ahora, evidentemente, todo Estado aspira a tener un gobierno de tipo democrático. Para poder tener un gobierno de tipo democrático se establecen eh, unas leyes, unas reglas eh, fundamentales dentro de ese juego del sistema democrático. Entonces es así que los principios, los elementos que rigen a esas reglas fundamentales tienen que ver con la práctica, por ejemplo, de unas elecciones libres, la observancia rigurosa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, la primacía de una forma de hacer política basada en la persuasión y el diálogo y el respeto a la oposición. Entonces, estas son las reglas que deberían regir para poder entrar en el desarrollo de un sistema democrático idealizado. Entonces, todo lo que estamos resaltando aquí en azul hace referencia a esos elementos esenciales que se deben tomar en cuenta dentro de un sistema democrático. Ahora bien, existe a su vez algunos criterios para la elaboración de una clasificación, de una tipología eficaz dentro de un Estado que se precie de democrático. Aquí tenemos un autor, Lippard, ¿no?, que habla de la democracia mayoritaria y de la democracia de consenso, que esas son las formas democráticas que podían existir. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de una
democracia de tipo mayoritaria, hablamos de la concentración del poder ejecutivo en la forma de gabinetes de un solo partido y de estricta mayoría. Segundo, el dominio de esos gabinetes en la vida política. Tercero, la existencia de un bicameralismo asimétrico en el poder legislativo, es decir, una marcada diferencia de competencias entre las dos cámaras. Cuarto, un sistema de partidos bipartidista y centrado sobre un conflicto político básico que es la política socioeconómica. Un sistema electoral mayoritario, una organización territorial de poder unitaria y una participación política limitada exclusivamente a expedientes de tipo representativo. Entonces, de manera muy sintética, de manera muy precisa, en este acápite, cuando estamos hablando de la democracia mayoritaria, se toman y se deben tomar en cuenta estos elementos que nosotros hemos colocado aquí en azul, ¿no? Para hacer referencia a esas esencias que tiene la democracia mayoritaria en su concepción. Entonces, por esta forma está caracterizada. Luego tenemos la democracia de consenso. Esa democracia de consenso donde habla, obviamente, de coaliciones para la formación de los gabinetes que van a estar dentro del gobierno, la mayor separación entre los tres grandes poderes, hablamos del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, la tendencia hacia el bicameralismo equilibrado, es decir, en el poder legislativo nosotros tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, entonces lo que se busca siempre es tener por el partido de gobierno la mayoría en las dos cámaras para tener una buena coordinación. Cuarto, la existencia de sistemas de partidos pluripartidistas atentos a un conflicto de tipo multidimensional. Quinto, un sistema electoral de representación proporcional que ya cada país lo ha hecho, digamos, de acuerdo a sus propias características, distintas formas de descentralización política. Esto habla de la organización política que adopta también un Estado y que está establecido dentro de la Constitución Política del Estado y las constituciones escritas y concesión de alguna forma de veto a la minoría, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en las cámaras se hacen aprobaciones por mayoría, aprobaciones por minoría, y también está la facultad del veto, ¿no? Es decir, a no estar de acuerdo, ¿no? con alguna posición que se haya adoptado en el poder legislativo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo, ¿no? este desarrollo en cuanto a la forma de gobiernos democráticos. Ahora, un gobierno democrático tiene una clasificación tradicional, por ejemplo, un gobierno parlamentario, en un gobierno presidencialista o un gobierno convencional. En el primer caso, el gobierno parlamentario está caracterizado por el profundo empirismo, ¿no? A su génesis y desarrollo de tipo histórico. Esto obviamente tiene una larga data, ¿no? Esto lo vemos desde la tradición europea. Así puede hablarse de una filosofía básica y instituciones o instituciones recurrentes en su práctica que van apareciendo. En el primer caso, cuando hablamos de la filosofía básica, ¿no? Hablamos de la búsqueda de un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. La práctica del sistema de partidos y la tendencia a liderazgos más o menos encubiertos en la vida política pueden alterar la mayor legitimidad democrática del Parlamento en provecho del Ejecutivo, ¿no? Entonces, fíjense, siempre para los gobiernos ha sido una tentación, ¿no? Tener una tuición sobre
el poder legislativo, ¿cierto? Entonces, un gobierno que se empieza a apreciar y a de tener esa injerencia en el poder el legislativo, en el poder judicial, entra en un proceso de transformación de ser un gobierno democrático a ser un gobierno autoritario o llegar a ser un gobierno de tipo totalitario, es decir, copando todos los poderes que puedan existir dentro de un Estado. En los últimos tiempos se ha incorporado también el poder electoral. Siempre hemos hablado del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ya en el finales del siglo XX se habla de un poder electoral y eso se ha consolidado en este siglo XXI, que son los cuatro poderes que existen en el Estado. Entonces, la búsqueda del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo sigue siendo, pues, la pieza clave para este tipo de gobierno, ¿no? De este tipo de gobierno democrático. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos institucionales y las prácticas políticas que se pueden tener? Primero, reclutamiento de los miembros del gabinete del gobierno en sentido estricto. Y esto se lleva a cabo entre los parlamentarios, ¿no? Entonces, de esa manera se logra integrar políticamente a lo que es el legislativo con el ejecutivo. Tendencia a la sustitución de los gabinetes colegiados por los gabinetes de canciller, es decir, el poder ejecutivo establece un cuerpo político importante atrayendo a los de la oposición allí. Tercero, condicionamiento de la vida del gabinete por la decisión del Parlamento. Obviamente sabemos que en una buena práctica el poder legislativo tiene una total independencia del poder ejecutivo, porque en el poder legislativo se discuten, se proponen todas las normas y leyes que se puedan generar en un Estado y que aún siendo en su mayoría propuestas por el poder ejecutivo, se tienen que debatir allí. Cuarto, la asociación de ambos poderes en la toma de decisiones políticas fundamentales hace necesaria la existencia de unos instrumentos de persuasión y presión en manos tanto del Parlamento como del gabinete. Un rasgo complementario del gobierno eh, parlamentario es la existencia de una dualidad en la cabeza del Ejecutivo, jefatura del Estado y el gobierno en sentido estricto. Es como cuando decimos el poder detrás del trono, ¿no es cierto? Y una tendencia favorable a un bicameralismo. Ahora, existe una serie de variantes pues en el gobierno parlamentario, ¿no? Hay un parlamentarismo de tipo clásico, donde vemos que esto fue parte de la práctica británica que da origen al gobierno de gabinete, el parlamentarismo clásico continental, por ejemplo, belga, francés, español o italiano, y un parlamentarismo de tipo racionalizado, que eran tendencias monistas, es decir, extremas, orientadas al reforzamiento del legislativo, del ejecutivo, antes de 1945. Las orientaciones complejas también del parlamentarismo occidental con posterioridad a 1945. Fíjense, esos hechos trascendentales dentro de la humanidad, como han sido las guerras mundiales, han marcado siempre pues un antes y un después en el desarrollo en el campo de la ciencia, ¿no? Eh, con un criterio más casuista, aquí hay un autor, Lowenstein, que habla del parlamentarismo clásico, del parlamentarismo híbrido, del controlado y del frenado, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso típico de la Tercera y Cuarta República Francesa, la Constitución de Weimar en 1919, la Ley Fundamental de Bonn en el 49 y la Constitución Francesa de 1958, es decir, después de varias reformas constitucionales que se dieron. Entonces, digamos que el parlamentarismo ha tenido o ha sufrido o ha ido sufriendo una serie de evoluciones a lo largo de la historia. Bien, entonces, en esta revisión que hacemos,
Permítanme de lo que es el parlamentarismo. Obviamente, en la siguiente clase vamos a continuar. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para luego hablar del gobierno presidencialista, que es el otro punto que tenemos dentro de este guión, de este índice en esta tercera parte. Hemos visto el gobierno parlamentario y ya en la próxima clase nos referiremos al gobierno de tipo presidencialista. He tratado a través de estas diapositivas hacerles una síntesis, ¿no? Que vaya resumiendo todo lo que significa lo que es el grupo de instituciones que hacen a un gobierno, ¿no? Entonces, esto ha tenido una evolución a lo largo de los siglos. Estamos hablando más o menos de cuatro siglos, 5 siglos prácticamente, siglos 17, 18, 19, 20 y ahora en el 21. Todo ese desarrollo, obviamente haciendo grandes saltos, ¿no? Para poder tener una visión global que también este concepto de gobierno ha evolucionado en el tiempo. Bien, espero estarme dejando entender con esta síntesis, ¿no? Que les he presentado en esta guía de clase y que obviamente ustedes tendrán oportunidad de revisar y releer a partir del libro que yo les vaya cursando y que corresponde también a esta parte. Y tal como les he manifestado al inicio del semestre, en realidad, se ha hecho un compendio para cada uno de los capítulos de diferentes libros que son los principales exponentes en el desarrollo teórico. Entonces, evidentemente es muy difícil encontrar un libro que sintetiza todos los capítulos que estamos revisando. Por eso es que hay una colección de libros, ¿no? Donde he extractado las partes fundamentales para poder tener esa visión de los diferentes temas que son necesarios en el estudio de la ciencia política. Bien, compañeros, no sé si hay algún comentario. Pueden activar sus videos, por favor. Mientras van activando sus videos, comentarles también, ¿no? Que aquí a poco, prácticamente estamos a 2 semanas, vamos a tener la visita de los pares evaluadores. Ustedes saben que la carrera de economía va a entrar en un proceso de acreditación al Mercosur, ¿no? Entonces ya en una próxima clase yo les voy a hacer una síntesis de qué es lo que significa este proceso de acreditación al Mercosur, sus características y cómo va a ser esa actividad que se va a desarrollar, ¿no? En el mes de junio. Hoy estamos a 27, ¿no? Y el próximo mes tenemos la visita el 8, 9, 10 de junio de los pares evaluadores que vienen a ver la calidad de la enseñanza que se está impartiendo en la carrera. Entonces, y se evalúan una serie de aspectos, ¿no? Que ya oportunamente les voy a comentar. La próxima semana, en unas 2 clases, vamos a destinar un tiempito para que yo les comente, les comparta esa información y estemos enterados porque seguramente en las clases que ustedes tengan, si es que tienen en la mañana, al mediodía o pasado el mediodía, van a ver un movimiento en la carrera porque los profesores de esas materias que imparten sobre todo en las mañanas y hasta las 4 o 5 de la tarde, van a tener sus sesiones de clases presenciales. No sé, seguramente ya algunos de sus profesores le han dicho que la próxima semana ya van a comenzar con clases presenciales, ¿no? Entonces, esto está referido a este proceso que va a sufrir la carrera de acreditación al Mercosur, ¿no? La certificación de la carrera ante las otras carreras del Mercosur de economía. Entonces, esta es una experiencia que de manera recurrente la carrera va teniendo ya prácticamente desde muchos años, ¿no? Entonces, estos procesos de evaluación interna, autoevaluación, evaluación por pares, acreditación,
se viene dando desde finales de los años 90, ¿no? Entonces son más de 20 años que llevamos en estos procesos y de manera recurrente cada 4 o 5 años se desarrollan, ¿no? Y justamente ahora, después de esta, bueno, no hemos salido todavía de la pandemia, pero estamos nos parece ya en la conclusión que a veces empiezan a suscitarse otros hechos que avisoran que eso no ha terminado todavía y que va a seguir o está para largo, ¿no? Pero este es un proceso que se debe hacer y ya le voy a estar comentando de una manera más detallada. Seguramente ya el director de carrera ha pasado por algunos de los cursos para poder comentar un poco de esto. Pero aquí yo les voy a hacer una síntesis también de ese proceso la próxima semana. Muy bien, compañeros, si no hay preguntas, si no hay comentarios, por ahora vamos a quedar aquí y vamos a continuar la siguiente clase. Y como siempre, agradecerles la presencia en la sesión de hoy de ustedes. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima clase, compañeros. Hasta luego.